Javi, hemos visto de alguna manera cómo va a afectar esto a los niños, pero no sé hasta qué punto la edad comprendida entre los 14 y 18 años, de los que no se habla absolutamente nada, entiendo que no pueden salir bajo ningún concepto. ¿Cómo les va a afectar a los adolescentes? El tema no es únicamente una medida así. El tema es que ¿cómo lo controlas? O sea, es mucho más fácil controlar a un niño pequeño, a un niño menor de 14 años, que imagino, no lo sé, que el criterio del Ministerio de Sanidad y de todo el equipo técnico asesor habrá sido ese. Es más fácil controlar a un menor de 14 años que si ya estamos entrando en otras edades. Evidentemente, hay algo que es muy importante y que recomiendan o recomendamos todos los psicólogos, y es la implantación de rutinas. Es muy interesante que desde los niños pequeños hasta los niños adolescentes de 14, de 15, de 17 años, nosotros mismos seamos capaces de mantener una mínima rutina. Esa mínima rutina, que ya lo hemos hablado por aquí en algún que otro programa tuyo, esa mínima rutina va a variar en función de la edad. Evidentemente, lo que sí es muy positivo es que cuando el niño ya va creciendo, ya estamos hablando de unas edades de 7, 8, 9 años en adelante, necesita ya del contacto grupal. Su personalidad se tiene que ir desarrollando en un grupo de referencia. Evidentemente, físicamente no puede ser en los mayores de 14 años, pero para eso tenemos internet, tenemos las videollamadas, tenemos todo el sistema de redes sociales que el mayor de 14 años puede muy bien seguir utilizando para mantener ese contacto necesario con todos sus amigos, puede incluso hacer nuevas amistades, y no olvidemos que las clases se siguen dando a través de plataformas digitales. Todo esto tiene que contribuir a que los niños mayores de 14 años vayan sustituyendo o hayan sustituido las rutinas anteriores al confinamiento a las nuevas rutinas. Javi, las redes sociales de alguna manera ayudan muchísimo, las videollamadas y demás, como tú dices, pero no sé hasta qué punto psicológicamente lo sustituye exactamente igual que una reunión presencial. Depende de cómo se utilice y depende de la persona que se esté utilizando. Por darte un ejemplo muy, muy puntual, un botón de muestra pero tremendamente ilustrativo, piensa que el nivel de serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de placer, bienestar, etc. La cantidad de ese neurotransmisor que se segrega cuando alguien, por ejemplo, le da un like a un me gusta a una de nuestras fotos o algún comentario que hemos subido en Instagram o en Facebook, por ejemplo, el nivel es exactamente la misma cantidad que cuando nos dan un abrazo. O sea que fíjate si la realidad virtual, la realidad incluso aumentada, hay muchísimas aplicaciones que se pueden emplear, que desarrollan el aspecto creativo, puede ser un complemento, en este caso, ideal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando estamos con una persona que manifiesta o que ha manifestado antes de todo esto carencia de tipo emocional, de tipo afectivo, evidentemente es muy fácil que desarrolle o que haya desarrollado una dependencia a las redes sociales, lo que conocemos los psicólogos como una dependencia psíquica. ¿Qué es lo que ocurre? Que los padres tienen que estar especialmente vigilantes. ¿Cómo? Pues a través de la comunicación. Y es una de las pocas cosas que nos sobran. Tiempo para estar con nuestros hijos, para ver cómo están asimilando esos contactos, cómo están gestionando su presencia en esas redes sociales, y es una etapa, un momento excepcional para entablar
nuevos sistemas de comunicación con nuestros hijos. Javi, permítame que te contradiga, pero el tiempo nunca sobra, ¿eh? El tiempo, estemos confinados o no, al menos yo creo que nunca sobra. En cuanto al desconfinamiento de los niños, a la permisividad de que de alguna manera puedan dar un paseo, también ha sido criticada esta medida del gobierno en redes sociales. Ha habido muchos padres que aseguraban que aún así no iban a dar este paseo porque les parecía un poco locura. Incluso en un principio, cuando se dijo que solamente los niños iban a poder ir a supermercados y farmacias y tal, sobre todo en ese aspecto, decían que les parecía una locura y que si no podía salir nadie, no podían salir tampoco los niños. Entonces, mi pregunta va encaminada a qué apartado de la sociedad, qué edad es la que más necesita dar un paseo. Si los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, ¿cuál sería el grupo social que más necesario o que más necesita dar un paseo? Pues me temo que la respuesta que te voy a dar no va a gustar mucho, pero es que precisamente las personas que más necesitan salir, bajo mi juicio, son los niños que más difíciles son de controlar, menores de 8 años fundamentalmente, porque se predisponen mucho a buscar a otros niños, a buscar la relación social, el contacto físico, pero qué duda cabe que un niño de 2 años, de 3, 4 años, necesita descargar toda esa energía que está acumulando y que por mucha gimnasia que haga, pues evidentemente con sus papás, que es una forma ideal para poder hacer esa cohesión familiar de la que yo hablaba antes. No es tanto que tengas más o menos tiempo. Yo creo que esta situación te da la oportunidad de organizar el tiempo de otra manera, dando otro tipo de prioridades. Pero qué duda cabe que de 8 años para atrás quizás sea el espectro de edad que más necesitan salir a la calle para exteriorizar pues toda esa energía que está ahí acumulada. Evidentemente esto va a requerir de los padres un mayor esfuerzo, evidentemente que los niños salgan a bancos. Todo lo que sean lugares cerrados son susceptibles de transmitir contagios. Todo. O sea, pero desde niños, y no podemos olvidar que los niños, aunque sean vectores de transmisión, pero estamos hablando de que un porcentaje pequeño, y en ciertos datos que te he pasado se puede ver perfectamente, hay niños que ingresan en UCI, y niños menores de 2 años también. Ahora, que son 2 niños de 59 niños, pues también es verdad. Es decir, hay un porcentaje muy pequeño, muy pequeño de niños menores de 8 o 9 años que no solo dan positivo, sino que desarrollan la enfermedad. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque son también vehículos de transmisión. No desarrollan la enfermedad, pero pueden contagiar. Todo lo que sean espacios abiertos, libres de multitud, insisto, libres de multitud y espacios abiertos, donde haya una corriente natural, es algo con lo que podemos jugar, es algo con lo que nos podemos bandear con nuestros hijos. Evidentemente, lugares cerrados, supermercados, entidades financieras, eso es un disparate. Y también pongo de relieve que esta medida hubiera sido más efectiva, más racional, que dentro de la racionalidad no es la mejor medida. Pienso que es una medida que se hace porque las presiones de las familias, de los padres y todo ello, pues habrá tenido algo que ver, evidentemente. Pero pienso una cosa, y eso nuestro amigo común, el doctor Alfonso Sánchez, lo dice muchísimo: no tenemos un control de la epidemia todavía. O sea, desconocemos qué tanto por ciento de la población
y en qué sectores exactamente se ha propagado este virus. Y es que también hay otra cosa, y es que también desconocemos qué porcentaje de la población española está inmunizada. Y lo que es más importante, qué tipo de inmunización tiene, porque hay dos. Entonces, si no se saben estos datos, toda medida que se haga no para relajar, insisto, medidas, sino para cambiar una medida por otra, que es lo que se tiene que ir haciendo, es un poco ir a ciegas. Es un poco ir a ciegas. Ahora, puede haber peligro si tú tienes un control de tu hijo, con quién está, con quién no está, si mantiene una distancia de seguridad, si tiene hermanos y los hermanos están dentro de la misma unidad familiar, pues va a ser fácil que interactúen entre ellos en un parque, por ejemplo. Lo que no puede hacer el niño es irse con otros niños, porque es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es algo que pasó con la infección por VIH. No existen grupos de riesgo, existen conductas de riesgo. Cuando estás frente a una persona, no estás solo con esa persona. Tienes que entender que estás con toda su historia, con toda su historia sexual, con toda su historia de infecciones, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es una medida menos mala, lo que en epidemiología se llama una medida correcta, pero no es una medida óptima. La medida óptima hubiera sido que esta medida, por ejemplo, puntual, se hubiese marcado dentro de una estrategia mucho más amplia, avalada por los datos que no tenemos y que acabo de mencionar anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ir a ciegas, ojo, mucha precaución, espacios abiertos donde haya una corriente, unas corrientes naturales es la mejor indicación, y no permitir que los niños se relacionen entre ellos, porque entonces malamente vamos a ir.